Dos. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos, buenos días. Hoy vamos a estar hablando acerca de la visión financiera en una inversión inmobiliaria y por qué este tema importante. Bueno, básicamente porque tenemos que estar preparados para trabajar y tener la visión financiera de una inversión inmobiliaria y poderle asesorar a nuestros clientes a la hora de invertir. Ahora, ¿cuáles son los criterios para evaluar una inversión inmobiliaria? Aquí les voy a compartir algunos criterios que son los que utilizo yo normalmente y es lo que utilizan la mayoría de los inversionistas. Lo primero, la localización. La inversión inmobiliaria tiene una localización privilegiada. Sabemos que ese es el principal argumento a la hora de vender. La localización determina el precio y determina la plusvalía, porque obviamente también determina el tipo de inquilino que vamos a tener y también determina el potencial de, como ya lo dije, de la revalorización del inmueble en el tiempo. Lo segundo es el potencial de renta. Ese inmueble se va a rentar a largo plazo, a corto plazo. Es un inmueble para short term, es un inmueble para long term. ¿Cuánto se está rentando? Yo tengo que aprender a identificar el potencial de renta. Por ejemplo, en estos días estaba con un cliente reunido y me dice, es que lo que me preocupa es cuánto tiempo voy a tener yo que pagar la cuota mientras que el inmueble está rentado, mientras que el inmueble se renta. Entonces yo rápidamente me metí al MLS y le busqué promedio de tiempo en el cual el inmueble que están en pending y que están en close sale en los últimos 180 días se ha rentado. Y le dije, mira, el promedio en la zona son 40 días. Ahí está. Ya tú sabes que debes tener entre 1 y 2 meses mínimo de reserva extra a lo que siempre se recomienda, porque el banco también te va a pedir siempre que tengas 6 meses de reserva para pagar las primeras cuotas, pero que en la práctica tú debes tener esos 2 meses y se lo digo con propiedad. No es que yo estimo, yo creo, sino que yo sé dónde conseguirlo. De eso vamos a hablar más adelante. Lo tercero es si es preconstrucción o si es usado. La revalorización en preconstrucción tiende a ser más alta mientras que se construye y luego se detiene, dependiendo de la oferta inmobiliaria que haya, se desacelera cuando el inmueble está entregado. Entonces, en mi experiencia, una vez que cuando hay un proyecto, un edificio que tiene muchísimas unidades donde han entrado muchos inversionistas, generalmente una vez entregado, pasa 1 año, 2 años para que ese inventario se absorba y luego también para que el constructor termine de vender el inventario que le queda. Entonces, no es el momento de mayor revalorización. ¿De acuerdo? Entonces, en preconstrucción siempre se revaloriza bien durante la construcción, después pasa 1 o 2 años para que se absorba y luego empiece, claro, en 4, 5, 6 años la revalorización va a ser mucho más grande y agresiva que una propiedad que esté terminada hoy. Sin embargo, la propiedad que está terminada hoy, si la ubicas en una localización privilegiada que tenga alta revalorización por estadística en la zona, entonces siempre vas a tener la consistencia del crecimiento en el valor. Eso es bien importante entenderlo. Lo cuarto es el potencial, bueno, ya lo estaba hablando, el potencial de revalorización por zona. Por ejemplo, en el estudio de ESG se determina que todas las propiedades de 2 y 3 habitaciones y todas las propiedades que tengan vista al agua, ya sea lago, laguna, intracostal, bahía o inclusive el océano, van a tener mayor revalorización que las propiedades que están adentro. Y esto es una estadística real. Inclusive se habla de casi 200% por encima del promedio. Johnny, una pregunta. Adelante, ¿quién pregunta? Yo, repite. Cuando se Ajá. habla de primera línea sobre el nivel del, del agua, primera línea sobre el agua, o ¿me puedes aclarar un poquito más de eso, por favor? Sí, todo básicamente lo que esté frente al mar, frente a la bahía o frente a canales o río, tiende a revalorizarse más en Miami, de acuerdo al estudio que se hizo por ISG. Y este estudio, de hecho, se los puedo buscar, no lo tengo aquí a la mano, pero es sumamente interesante porque demuestra que las propiedades de 3 habitaciones en Miami, sobre todo los condominios de 3 habitaciones, los single families,
y las propiedades que están frente al agua es lo que más se revaloriza en toda la ciudad. Interesante. ¿Ok? Seguimos. 5, puerta de salida. Y esto es muy importante, nadie habla de esto y para mí es un punto fundamental a la hora de asesorar a un cliente en una inversión. La puerta de salida, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando yo quiero salirme del proyecto, ¿qué tan difícil va a ser o qué tanto tiempo me va a costar salirme? Esto es fundamental. Si yo compro algo que es condo hotel, por ejemplo, y el condo hotel no está dando los resultados económicos que se quiere, ¿cuánto tiempo me va a costar salir de él? Pregunta para la sala. Es No, más muchísimo, complicado si tenemos más muchísimo. tiempo. Es Porque más vas a tener complicado. mucha competencia con otros miles de Claro, propiedades porque, iguales a la tuya. claro, entonces, si en el edificio los números no están dando porque hay un problema de demanda de hotelera o residencia o turística, o el edificio tiene un tema todavía de management o de marketing y hay 30 apartamentos vendiéndose porque los propietarios no pueden pagar la cuota del crédito porque los números no le están dando, ¿cuánto tiempo te va a costar salir? Entonces, la puerta de salida es un elemento fundamental para evaluar cuando yo hago una inversión inmobiliaria. Y esto financieramente tenemos que estar preparados para decirle al cliente, hay clientes que no les importa, hay clientes que van a decir, bueno, no me importa porque tengo una propiedad frente al mar, que la puedo disfrutar cuando yo quiera. Y este es un cliente sofisticado que no le va a importar de pronto poner de su bolsillo un dinero mensualmente mientras que la propiedad está cerrada o está vacante o no se paga completamente. Pero el día que yo quiero salir de la propiedad y venderla, y lo que se habla en términos financieros es tener la realización o volver líquido el inmueble, recuperar mi dinero, entonces, ¿cuánto tiempo voy a tomarme para que eso salga? Y eso es importante, es una variable que yo evalúo sobre todo cuando tengo un cliente temeroso y me dice, si es un cliente sofisticado con experiencia, él va a entender que el tiempo es el tiempo. Va a tomarse 3 meses, 6 meses, un año, pero también va a haber el tipo de cliente que te dice, el día que yo quiera vender, ¿en cuánto tiempo puedo vender? Entonces, yo tengo que meterme en las estadísticas, en el CMA también ver cuánto en los últimos 6 meses de inmuebles se han vendido y cuánto es el promedio de tiempo que toma un inmueble en ser vendido. Y eso lo puedo determinar desde el MLS. ¿De acuerdo? Pregunta, Ahora vamos. Johnny. Adelante, Mari. Por ejemplo, para ese tipo de propiedades con base y bueno, y sobre todo en preconstrucción con base, ¿en qué se toma el porcentaje de vacancia y de ocupación? Mira, yo a un proyecto en preconstrucción no le puedo hacer el análisis, pero sí le puedo hacer el análisis a los edificios que están alrededor, justo al frente y a los lados. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, porque se sabe que yo puedo hacer, yo puedo hacer una estimación en un proyecto de preconstrucción y decirle, mira, justo el edificio al lado tiene 15 inmuebles a la venta y el promedio de venta de los inmuebles en los últimos 180 días ha sido de 120 días. Y eso se puede estimar. ya, ¿Ok? Ahora, el porcentaje ya. de desocupación es diferente, porque el porcentaje de desocupación es realmente están vacíos o están rentados o no están rentados. Entonces, si tú quieres ver a cuántos están rentados, te tienes que meter el MLS en el edificio al frente y chequear, o en los edificios de al lado y chequear cuántos apartamentos están en renta en este momento disponibles con respecto al porcentaje y eso te va a dar un porcentaje de ocupación, por ejemplo. Si el edificio tiene 400 inmuebles y hay 15 en inventario, entonces tú dices que para renta es un inmueble bastante sano, pero si tú tienes 400 en inventario y tienes 40 en renta, hay algo que está ocurriendo en ese edificio. Sí, de Mm, acuerdo. Es que digamos que ese porcentaje, ese cálculo de ocupación y eso en el momento en el que de pronto uno está haciendo un negocio, pues es importante porque si bien es cierto no garantiza, digamos que sí le da cierta seguridad al cliente de que es un proyecto que le puede funcionar. Pero sí, por supuesto, es un riesgo ahí presente.
Ahora, Mira, disculpa, si nosotros, tú te no, refieres a cuál es el porcentaje de ocupación en un fondo hotel, generalmente eso se evalúa en relación a los hoteles que estén en el área y de la misma categoría, y también en la zona donde esté ubicado. Entonces, generalmente, por ejemplo, en Brickell o Downtown se ubica como en un 80 o un 85%, pero hay momentos en que la ocupación está en el 99%. Entonces, tienes que evaluarlos en relación a, inclusive Johnny siempre nos ha compartido una página que es de hoteles, que se me olvidó en este momento, se llama AirDNA. AirDNA, exacto, Ahí lo, que ahí lo allí puso. puedes conseguir esa estadística. Ahí puedes conseguir estadísticas por zip code, por ciudad, por todo, de ocupación, de precio por noche, etcétera. Ujú. En el Pero tema eso de es en el caso Airbnb, de ¿ok? fondo hotel, exacto. De Tema de Condotel, Airbnb, exacto. ¿ok? Gracias, Edna. Entonces seguimos. Y el sexto punto es el ROI o el CAP. ¿Qué es el ROI? Y en estos días en la escuela de despegue yo les preguntaba al equipo, ¿qué es el ROI y qué es el CAP? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Esto es un término importante. A ver, le brindo un jugo o una copa de vino al primero que responda o a la primera que responda. Bueno, ROI es Return on Investment y Cap Rate es el retorno sobre tu inversión, basado ¿cómo se dice? En el Net Operating Income, en el income que Ah, tengas. Tradúceme eso eso más Ujú. un poquito. A ver, ¿quién me Ajá. ayuda? ¿Quién me ayuda a traducir más Bueno, eso? yo creo que, el ¿Cuál es la Cap El diferencia? CAP Rate, es con el el Ajá, Cap o Rate precio se eso. me, el yo, precio de venta, en cuánto te costó yo, la propiedad y a cuánto te rate, está generando, Ajá, ¿no? Y en el sí. ROI es el retorno, o sea, realmente operativamente en función a gastos y todo ese tipo, cuánto te da cuánto te va a mira, quedar. Por ahí es la Más o cosa. menos. yo, Oh, sí, adelante. yo creo que lo que es el ROI, Return on Income, Return on Investment, eso quiere decir cuánto actualmente te está dando esa propiedad. Puede ser cash on cash o lo que sea. ¿Qué te dio comparado a lo que tú invertiste? Y el cap rate es distinto porque eso es lo que tú requieres para hacer la inversión, es lo que estaba hablando antes. Yo voy a hacer una inversión y yo requiero como inversionista tener este tipo de retorno en esta inversión. Eso es la diferencia en lo que tengo actualmente y posiblemente lo que yo quiera, porque así es como yo le puedo determinar el ajá. valor a la propiedad que quiero comprar. Por eso que estamos hablando con la otra, ¿no? Sí, pero todavía, El todavía, ROI, todavía nadie No, pero yo, llega. no, Todavía exacto. yo. nadie llega. Ajá, adelante, Carolina. El ROI es cuando sacas la inversión, cuando sacas el retorno en base al dinero que tú colocaste, que realmente invertiste. Por ejemplo, si la propiedad vale $500,000 y tú invertiste 100,000 nada más, entonces sacas el retorno en base a lo que invertiste. Y el CAP lo sacas en base a los 500,000, no a la inversión, sino en base al precio de la propiedad como tal. Alguien se ha Disculpa, ganado una copa de vino o un jugo. Sí, es eso, pero no Ajá, te ok. puedo Entonces, explicar, claro. en resumen, el, el es que el ROI retorno, si una propiedad es de 500,000, invierte 100,000, pero si una propiedad de 500,000 te genera en la venta o en la renta $20,000 mensuales, te está dando ¿cuánto? El Casi 4%. 50%. El 4% ese es el CAP, el 4%, porque es sobre el valor del inmueble. De hecho, si buscan en Google, Pero es la ganancia, o sea, es dice la ganancia. calculada dividiendo la propiedad en el net income, pero sobre el valor de la propiedad, Pero, sobre el valor de la propiedad, sobre los 500,000. Entonces es el 4%. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo saco sobre mi down payment, que fue $100,000, son 20,000 entre los 100,000, entonces viene siendo un 20% el retorno. ese es el ¿Tiene ROI. diferencia? Sí. Ese sería el Giselle? 20% en retorno. El retorno sobre tu Sí. inversión, pero el cap rate es el 4%.
¿Ven la Sobre diferencia el entre valor de una la cosa y la propiedad. otra? Ok, entonces, Exacto, es lo que tú eso es dices, solamente el para retorno de la inversión es sobre lo que tú invertiste. sobre Ujú. O lo sea, que si salió de tu tu bolsillo. propiedad Al puede inversionista lo que haber le costado interesa, $1.000.000, pero si invertiste 500.000 en cash, eso sería la medición que tú vas a medir. exactamente, Y el En exactamente. CAP, Entonces, cambio, el entonces, CAP me es confundí. sobre el total del valor de la sobre el inversión, millón de dólares, Beatriz, sobre el sobre el millón millón de de El valor dólares. de dólares. la Siempre propiedad. vas a sacarlo sobre el valor de la propiedad, no sobre lo que salió de tu bolsillo. Exacto, El CAP. El Eh, CAP. el El CAP. CAP. Entonces, CAP. el CAP solamente es para que ustedes lo sepan. Esto no hay que hablarlo con el cliente y decirle, ahora tu CAP va a ser tanto. Eso no le interesa al cliente. Que es solamente para que ustedes no los agarre desprevenido un cliente preguntón Bueno, en algún o momento curioso. sí es importante para el cliente cuando quiere Para el cash, calcular por ejemplo. al momento de salir de la propiedad cuánto va a ser su CAP, o sea, el potencial que tiene la propiedad realmente. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de esta conversación? El objetivo de esta conversación es desarrollar un agente con visión financiera de la inversión inmobiliaria, capaz de asesorar a sus clientes de manera integral. Ahora entendamos algo. ¿Contra qué competimos nosotros? Nosotros competimos, los grandes captadores de capitales en el mundo son los commodities, la banca y el mercado de valores. Nosotros competimos con esos tres receptores de grandes capitales: commodities, banca y mercado de valores. Oro, materia prima, petróleo, o la banca, fondos mutuales. Muchos clientes nuestros tienen CDs, tienen productos financieros o fondos de inversión o también tienen acciones en la bolsa. Ahora, ¿cuál es la diferencia del real estate contra estos tres grandes receptores de capitales? Básicamente que son muy rentables, son más seguras que todas estas, son más predecibles porque el comportamiento no tiene cambios bruscos. Por ejemplo, la banca, los commodities o el mercado de valores es muy sensible a decisiones o a situaciones de guerra o situaciones ambientales o situaciones de que cae una marca de un día para otro y afecta al resto de las otras marcas. En cambio, el mercado inmobiliario es mucho más predecible, los cambios son menos bruscos, es apalancable porque yo, si quiero comprar acciones, no puedo utilizar el apalancamiento bancario. eh, los commodities tampoco. Sin embargo, en real estate yo puedo utilizar el crédito bancario para comprar y aprovechar el apalancamiento que me da este crédito. El corto, mediano y largo plazo, básicamente estas son las inversiones te permiten tener retornos en corto, en mediano y largo plazo, entendiendo en cada país o en cada continente cuál es la percepción de corto, mediano y largo plazo. Para los latinoamericanos, corto plazo es 6 meses, para los americanos es 2 años, para los europeos es 5 años y para los japoneses, corto plazo son 15 años. ¿Sabían eso? Ujú. No, repite eso, Johnny, repite. Repítelo. Dios de mi Déjame vida. Para ver. los chinos 100 años. Wow. Para los latinos, corto plazo es 6 meses o un año. Para los americanos, corto Ujú. plazo es 2 a 5 años. Para los europeos es de 5 a 10 años. Y para los japoneses es de 10 a 15 años, corto plazo. Wow. Los La europeos son percepción de de corto 6 plazo es años. completamente diferente en cada continente. Eso se hizo a través de un estudio. Wow. Europeos 6 años. Los europeos de 5 a 10 años es corto plazo. De 5 a 10 años. Ok. Entonces, regresando, es importante que entendamos que la percepción de corto plazo varía dependiendo de la cultura. Increíble. Todavía quien empezó a construir A ver, ¿quién ha estado en Barcelona alguna vez? ¿Cómo se llama la iglesia más simbólica de Barcelona? Ay, La Sagrada Familia. Familia. la Sagrada Sagrada Familia, Familia. sí. Todavía se está construyendo. Ajá. Ujú. Eso es una percepción, eso es un proyecto de largo plazo. Ujú. Nada que la termina. ¿Me explico? Na- Ninguno de nosotros latinos hubiésemos hecho un proyecto que iba a necesitar 4 generaciones para terminarse de construir, o 5. Wow. Entonces, eso nos da una percepción de lo que es esto. Ahora, lo más importante de todas, y una de las más importantes para mí, es que es realizable, que en cualquiera de estas, si yo quiero convertir mi dinero otra vez a líquido,
En el mercado de valores yo tengo que esperar el mejor momento. En la banca yo tengo que cumplir algunas limitaciones o condiciones que me establece el producto financiero. Y en commodities va a depender mucho del momento. Sin embargo, en real estate, yo solamente con analizar la oferta y la demanda, yo puedo estimar que en cualquier momento yo puedo recuperar mi liquidez en 6 meses, 8 meses, un año o en 3 meses, dependiendo. El día que yo quiera vender, en cuánto tiempo promedio yo puedo recuperar mi inversión. Y esto es un valor importante. Ahora, sigamos un poco en profundidad. ¿Cómo evalúo mi inversión inmobiliaria? En base a 3 premisas. Tengo acceso al financiamiento bancario, puedo rentar o alquilar el inmueble, se revaloriza el inmueble realmente. Si se cumplen estas condiciones, por ejemplo, el financiamiento bancario ideal es 70% para un extranjero, deseable un 50%, aceptable, perdón, deseable un 60%, aceptable un 50%. Está muy bien. Ahora, el retorno o renta de alquiler aceptable es superior al punto de equilibrio. Y esto es importantísimo. Lo que no podemos aceptar es un inmueble que te dé negativo. Inclusive, conozco clientes que han estado dispuestos por capricho, porque les gusta tener un inmueble que les dé $500 negativo, pero es que ellos quieren disfrutar del inmueble, no les importa si está en negativo o no, porque para ellos tiene otro valor el tener una tierra o un pedazo o un lugar donde llegar cuando vengan a Miami. O es un capricho, o quieren por estatus tenerlo, entonces no les importa mucho. Pero todas aquellas personas que tienen, digamos, conceptos financieros, van a querer que por lo menos se pague con el alquiler ese inmueble. Y eso es bastante aceptable. Un rendimiento del 5 al 7% en cualquier parte del mundo es muy atractivo y es el deseable. Ojo, cualquier rendimiento que dé por encima del 4 al 6%, entre el 4 y el 6%, es bastante aceptable en el mundo entero. Se entiende que es bastante sano. No tenemos que vender un inmueble para una renta del 8, del 15% para que sea atractivo. En el mundo entero, de hecho, se habla de que los y rendimientos por renta, los retornos por renta superiores al 7% son muy sospechosos, no son estables en el tiempo. Los que tienen experiencia en grandes inversiones en países con culturas de largo plazo entienden que los retornos sanos están entre el 5 y el 7%, un retorno sano. Ahora, es especulativo, pero es ideal que te dé 8 al 12%, sobre todo si puedo entrar en el mercado de Airbnb. En Airbnb podemos hablar de 8, del 12, del 14, del 15%, pero es muy difícil. O sea, yo te puedo retar a que me consigas un inmueble que te dé 12 o 15% sostenido por 3 años. Es difícil conseguir y son minas de oro, casi no existen. ¿Seguimos bien? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Johnny, ¿puedes poner un minuto la imagen, por favor? Sí, por supuesto. Aquí está. Entonces, esto es el retorno. Ahora vamos a la tercera variable, que es la revalorización. ¿Cuánto es una revalorización aceptable? 4 al 5%. Yo aquí soy conservador. Yo le digo al cliente, mira, solamente midamos la inflación. Si la inflación de los Estados Unidos está al 5% y se mantiene en los próximos 5 años, tú puedes hacer una estimación de 5% de revalorización solo por inflación. No pongas mercado, no pongas aumento de precios de construcción, no pongas más nada. Solamente por inflación tu inmueble se puede revalorizar 5%. Ahora, si a la inflación le suma aumento en los precios de construcción, aumento de la demanda demográfica, aumento disminución de la oferta y todas las variables que impactan en la especulación, todas las variables que impactan la ubicación, la localización. Entonces tú puedes esperar que tu inmueble se revalorice más, se puede revalorizar tal vez un 6 al 8% o tal vez un 9 al 12%. Ahora, también hay zonas interesantes, hay zonas que varían la revalorización. No es lo mismo un inmueble que está en Downtown Miami compitiendo con 4.000 inmuebles más, el potencial de revalorización no va a ser igual que una casa que está frente al mar o un apartamento que está frente a la bahía o una propiedad de una habitación comparado con una de 3 habitaciones. Siempre van a ser diferentes. Entonces, la revalorización debo estudiarla como tal. Ahora, para no confundirme mucho, yo le hago siempre al cliente 3 escenarios. Mira, vamos a hacer un escenario por 4% de revalorización, por 10%, por 5, 7% y por 10%. A ver cómo nos va.
El número clave que a mí me encanta, que descubrí hace muchos años, se los voy a dar ahorita. Un inmueble que se revaloriza por 10 años, un promedio de 7% anual, duplica su valor en 10 años. ¿Quién repite eso, por favor, para mí y para el equipo? Wow. Eso está chévere para el video. Un inmueble que se revaloriza inmueble- 7% anual, en 10 años va a doblar su valor. su valor. Va a costar el doble en 10 años. En 10 años. Entonces, por eso es importante pensar como inversionista de largo plazo y mostrarle al cliente inexperto, porque va a haber el cliente experto que entiende esto, pero el inexperto que quiere retornos rapidísimos en 4 años, en 3 años, tú le vas a decir, si tú eliges una ubicación correcta y esperas el tiempo necesario, tal vez en 7 a 10 años ese inmueble duplique su valor. Y es casi seguro. Por ejemplo, lo digo por la casa, o sea, hace 8 años, casualmente, se compró la casa en casi 400 y ya vamos para 10 años y efectivamente es el doble de lo que cuesta ahorita. Lo certifico. 100%. Entonces, Eso pasa para mucho evaluar con todo bien lo que son single home y Single townhomes. home, Los condominios 4 van habitaciones. lentos, Ujú. van más lentos los los edificios condominios, van un pero poquito los más lentos. single, Sin embargo, yo te puedo decir que yo vendí en enero un apartamento en 500 Brickell en $500,000 que me costó hace 10 años, cuando el cliente invirtió y compró, le costó $270,000. Wow. Wow. Entonces sí, efectivamente, los números van muy cercanos. Por eso hay que pensar como los inversionistas de largo plazo y mostrarle al cliente esa pintura, esa visión completa de largo plazo y no solamente la de corto plazo. Ahora, sigamos. Si se cumplen estas tres variables, un financiamiento del 50%, una renta del 6%, una apreciación del 6%, el rendimiento de tu dinero va a estar entre el 10 y el 15% anual. Cuando vendas el inmueble, al final porque cuando hablamos de revalorización, no estamos hablando de lo que voy a recibir mes a mes, estoy hablando de lo que al final del periodo me va a haber representado tener ese dinero en el ladrillo. ¿Me expliqué? No entendí eso. Sí. Yolanda. Porque muchas veces vendemos solamente el retorno mes a mes o el retorno anual, pero no hablamos del retorno cuando tú salgas de la inversión, cuánto vas a haber recibido. Ok. Y a mí me gusta mostrarle al cliente también, mira, vamos a hacer una proyección en 7 años, cuánto vas a poder tú recuperar, cuánto va a haber significado haber puesto estos $200,000 acá, versus haberlos dejado en el banco. Tony, ¿puedes repetir esa imagen que estaba muy buena, por favor? Sí, claro. Por favor, sí. Si se cumplen las tres premisas, un 50% de financiamiento, una renta del 6% y una revalorización del 6%, tu rendimiento puede estar entre el 10 y el 15% anual. Cuando hablas de renta, ¿a qué te refieres, Johnny? Al ¿A final rentas al final cortas del o año, rentas largas? rentas, lo que te genera al final de año producto de la renta, corto o Ah, largas. ok. ¿Ok? Ya vamos a ver en la matemática cómo funciona. Ahora, otra cosa importante es entender esto. Los clientes te dicen, las tasas de interés están muy altas, muéstrale esta tabla y le vas a decir, mira, esto es el FRED, ustedes lo pueden buscar en internet, en la página del FRED, y vas a decir, mira, todavía no hemos llegado el comportamiento histórico de la tasa de los Estados Unidos siempre ha estado por encima del 7,5%. Y ahorita nosotros estamos llegando a un promedio histórico. Lo que pasa es que en los últimos 20 años estábamos acostumbrados a que la tasa estuviera más baja. Pero esto además tiene que tender a bajar en algún momento. Pero hay que tener la memoria de largo plazo. La economía americana está acostumbrada a tasas por encima del 7,5%. Somos nosotros esta generación de los últimos 15 años que tenemos otra experiencia. Lo otro es, él me preguntaba, ¿y será que van a bajar el valor de los inmuebles? Bueno, de acuerdo al FRED, nuevamente, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el valor de los inmuebles en los últimos 60 años ha sido el comportamiento. Este es el valor medio de una casa en Estados Unidos en los últimos 60 años. Fíjense que
cómo ha venido creciendo. Y estas áreas grises que ven acá son las épocas que en teoría hubo crisis financiera. Aquí está la crisis del 2008, aquí hubo la crisis del 2001, cuando las Torres Gemelas, etc. Fíjense que aquí está COVID, que fue súper cortica, el impacto en el valor de los inmuebles y todo lo que se generó a nivel de COVID. ¿Ok? Ahora, esto no está actualizado. Yo me metí ayer o anteayer y ahora hay como una ligera sinceración, hay como una ligera baja, pero ya empezó a subir otra vez. By the way. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. El efecto espiral esto es un análisis es un análisis Johnny Mamo, esto lo inventé yo. Y es básicamente entender que hay 3 puntos en una espiral en un negocio inmobiliario de alta especulación, hay 3 puntos. El punto de referencia, que es el punto en el que arrancan los valores. El punto 2, que es el punto de mayor crecimiento, que es donde están alta revalorización, alta especulación, todos los constructores quieren meterse en el negocio, se capta la atención del inversionista internacional. Y fíjate qué interesante, esto lo aprendí Robert Kiyosaki. Este es el momento de vender, no de comprar. Los inversionistas con experiencia venden en este momento, venden inclusive antes de que llegue aquí. Luego hay un punto en el medio, que es este punto que está acá, que es un periodo de sinceración, perdón, de estancamiento, de ligero estancamiento, y luego hay un periodo que bajan los precios, que es el punto 3, que bajan los precios, se sincera el mercado, es momento de alquilar, es momento de comprar propiedades listas o prontas a entregar. En este momento, estamos nosotros ahorita mismo, estamos en un momento de sinceración de precios. ¿Qué pasa? Cuando hay alta especulación, se vende muy rápido todo, pero el mercado toma tiempo en absorber ese inventario. Por ejemplo, mi expectativa, y es mi opinión, de Downtown Miami, cuando salgan los 4.000 inmuebles que van a salir, va a haber un periodo de 2 o 3 años de sinceración de precios, mientras que el mercado absorbe esa oferta nueva que entra, tanto en alquileres como el de largo plazo como en alquileres de corto plazo. Entonces, en ese periodo va a haber un periodo de sinceración y hay que aguantar. Ese no es momento de vender, es momento de aguantar. ¿Me explico? Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente sale asustada a vender y eso es lo que afecta sus retornos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Pues yo tengo una Bien, bien. pregunta ahí como de curiosidad, Johnny, y por ejemplo, Adelante, más o María menos Elena. en qué momento o en qué periodo va a estar, digamos, ese momento de sinceración de cuando entren los 4.000 unidades o que estás Eso no hablando. lo sabe nadie, eso no lo sabe nadie. Por ejemplo, mira, cuando se hablaba de la crisis del 2008, se decía que habían 50.000 inmuebles en inventario y que eso iba a tardar 20 años en absorberse. Y se absorbió no recuerdo el número, pero creo que en menos de 5 años se había absorbido todo ese inventario. Entonces es muy relativo, no se sabe. Miami tiene un comportamiento diferente a cualquier otra ciudad y lo interesante es que tenemos una tasa de absorción bastante alta. Entonces tenemos expectativas de que simplemente hay que aguantar, no hay que salir corriendo. Los expertos inmobiliarios compran acá, los que no saben nada compran acá. Yo tengo una frase de un profesor de planificación estratégica y mercadeo en la universidad que él decía, cuando el negocio cuando el negocio es obviamente bueno, ya es tarde entrar. Eso está buenísimo, Johnny. Te la voy a Sí, porque lo comprar. compras más Repite, caro, por ¿no? favor, cuando el Eso negocio es lo que te iba. Cuando ya todo el mundo lo ve obvio, ya es tarde. Sí, Ya me no pasó. era- ¿Ok? Ya está saturado el mercado. Porque ¿Qué? no es que está saturado, es que ya todo el mundo lo sabe. Cuando realmente, ojo, es peor tener el dinero en tu país y que se esté devaluando. Ojo, Exactamente. es peor tener el dinero en el banco y ganando el 1% menos. Ojo, eso también es peor. Pero los que más dinero sacan de una inversión inmobiliaria son los que son capaces de ver la oportunidad cuando nadie la está viendo. Por eso Jorge Pérez ha construido Media Miami y ha impulsado el crecimiento de Miami, porque él se ha atrevido de poner
los ojos en zonas de la ciudad donde nadie antes había apostado. Eso tiene sus frutos en bienes raíces. ¿Cómo se desarrolla eso, Johnny? En tu experiencia, por lo menos en tema de preconstrucción que nosotros asesoramos, ¿cómo sabemos nosotros realmente Sí. cuándo es el mejor momento para hacer una inversión y para, más que para los clientes, uno mismo también? O sea, saber, ok, está un proyecto de preconstrucción, ¿qué tan bueno es entrar al principio, a fase intermedia o al final? ¿O en qué En un momento? proyecto es difícil verlo, porque en un proyecto lo importante es la ubicación y lo que está ocurriendo alrededor del proyecto. Ok. Por ejemplo, Johnny, y yo les voy a preguntar algo, ¿qué tiene mayor potencial? ¿Comprar un apartamento casi listo a la entrega en Downtown Miami ahorita o en frente de la playa? Frente a la playa. Enfrente de Frente la a la playa. playa, yo creo. Claro. Yo diría que en Downtown por No, todo el el downtown proyecto de para mí Es que desarrollo ahora depende, del mismo río está y todo creciendo eso, sí. muchísimo. depende. Pero Está pues si la interesante la persona lo discusión, quiere ¿no? listo, Depende mucho, o sea, y Ajá. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar en Downtown, compra algo de 3 habitaciones. La ocupación está al 95%. Ujú. Claro. Los que tienen clientes en día, al ser de 3 habitaciones, saben que sus apartamentos están ocupados 90%. Sí. Pero no es lo mismo tener un apartamento de una habitación en Downtown que tener un apartamento de una habitación frente a la playa, hoy y en el futuro. Ujú. Entonces, el inversionista debe aprender a pensar en las próximas 3 jugadas, en los próximos 3 años, en los próximos 3 ciclos, hacia dónde va el mercado. Entonces, si hay una zona en desarrollo, por ejemplo, yo creo mucho en Davenport porque viene en desarrollo, porque ujú. hay mucho construyéndose. Entonces, mucho de lo que se está construyendo es nuevo y eso quiere decir que hay ojos puestos y dinero puestos en que esa zona siga creciendo. Entonces, ahorita tal vez no es la mejor zona para vivir, pero dentro de 15 años, los que compraron en Davenport hoy van a estar muy felices. Es mi visión. Ahora, ejemplo, entre escoger un proyecto y otro, Johnny, tú, en experiencia, ejemplo, 72 Park y Dielser, o todo esto que se están promocionando, ¿cómo sabes realmente que es excelente dentro de todo? Decir, me voy a enfocar en el 72 Park porque está frente a la playa prácticamente, o sea, está cerca, está a una cuadra de la playa, sí, del mar ahí. Pues, ¿cómo saber escoger eso? O sea, ¿en qué enfocarnos? Bien, ¿En, ahí en vienen, 72 Park o ahí en vienen las Dielser? interpretaciones. Hay interpretaciones lógicas e interpretaciones emocionales y no lógicas, dependiendo. Ujú. Ujú, Entonces, las interpretaciones lógicas básicamente es, mides ocupación, mides retorno, mides número de oferta inmobiliaria ujú, y mides precio por noche. Hoy día pareciera más rentable tener una noche, una propiedad frente a la playa que en Dielser, por ejemplo, por ujú. ocupación, por precio por noche, etcétera. Pero cuando analizas las otras variables, y luego viene el tema no lógico y dices que es tu interpretación emocional. Bueno, a mí me gusta más la playa que Downtown, pero otra persona te va a decir, no, es que Biscayne Boulevard está en las fotos de toda Miami, yo quiero estar en Biscayne Boulevard. Entonces, ahí está el tema que Ujú. que no es cuantitativo, pero es cualitativo que tiene que medir cada quien. Y luego hay otra variable, y es qué está pasando alrededor de 72 versus qué está pasando alrededor Johnny, de Bielser. Entonces, en 10 años, ¿qué va a pasar alrededor de Bielser? En 10 años, ¿qué va a pasar alrededor de 72 Park? Y eso te puede dar una idea de cuál puede ser Wow, mejor o no. sí. Johnny, déjame hacerte una pregunta que es basado a esto que estamos hablando. A mí me ha surgido casos de amistades, personas conocidas que llevan muchos años aquí, o sea que ellos han invertido y han visto, pero me han hablado, por ejemplo, me han dicho lo que sabemos. En el downtown Miami vienen 100 millones de dólares de inversión, de proyecto. 10 billones de dólares. Hablaste de Davenport. Personas que me han dicho, es bueno invertir aquí ahora porque aquí vienen tanto. ¿Dónde uno se basa en buscar esa información para conocer ese mercado en específico que va a desarrollarse? Mira, lo clave aquí es que tú entiendas qué ha pasado en los últimos 10 años y hacia dónde va. Por ejemplo, una inversión en downtown, para mí, es una inversión que el que vaya a entrar tiene que esperar 7 10 años para salir. Si no, que se vaya a otro lugar. Porque en 7 o 10 años, cuando esté todo
bello funcionando, todos los edificios estén construyéndose con restaurantes adentro y haya la vida a pie que se estima en la ciudad y el Miami World Center esté funcionando y el tren tenga una alta o sea, una alta ocupación. Downtown va a ser el downtown y tú vas a decir, wow, ¿por qué no compré en downtown? Pero si lo ves a 3 años, olvídate, en 3 años no lo vas a ver. Eres el Hay que mejor, tener Johnny. la visión de largo plazo. Sí, Sí, pero, Johnny, pero respondiendo a lo que yo te pregunté, ¿sabes dónde buscar ¿Qué esa información? pasó? Es como si se Aún, cayó aún la... analizarse Bueno, en los 10 años. no, sí. el MLS en el MLS está toda la información, hay que aprender a buscarla. El MLS te permite jugar con las estadísticas. Ahora vamos a hacer un ejercicio a ver si nos da tiempo. Una cosita, ¿Ok? si te interrumpo un momentico, Johnny. Leo, Adelante. tú puedes agarrar también a los developers, por ejemplo, uno de Davenport, uno de, qué sé yo, específicamente en Orlando, Miami, de ciertos proyectos, y ellos se saben todo lo que está pasando en el área. Y ellos te pueden dar una buena explicación también de lo que está, de lo que está por venir, Me del encanta ir a las reuniones. movimiento. Sí. ¿y dónde lo Absolutamente. sacan Claro. ellos, Caro? O sea, me imagino que el desarrollador ya tiene Estudios todos de esos mercado. estudios. Claro, es que ellos para hacer un Sí. edificio, el developer necesita hacer un estudio de la zona y del área antes de construir un edificio, de lo que se mueve, lo que no, de Excepto la todo. Y Ellos los propietaria hacen que agentes conoce que estudios. Osvaldo, trabajan que allí no sabe, también sí, están excepto todos la los días en propietaria de eso. Osvaldo, que no saben cuánto va a vender su Exacto. multifamily. ¿Ok? Pero bueno, seguimos. Ajá. Ya para ir cerrando, la diferencia entre largo y plazo y corto plazo, entonces tenemos, vamos a ver, corto plazo no depende de un solo inquilino. Entonces, eso puede ser bueno o malo. Puede ser por noche, o por 3 noches, por semana o por mes. Hay diferentes variables. Importante entender en corto plazo hay variaciones. Hay proyectos que dan 3 noches mínimo, una noche mínimo, 7 noches mínimo o 30 días mínimo. ¿Posibilidad de mayor ingreso? Sí, pero también posibilidad de que haya meses malos. Flexibilidad de uso, sí. Puedo usarlo y disfrutarlo. En cambio, en largo plazo no puedo usarlo y disfrutarlo. A menos que hagas como un cliente que tengo de Colombia, que cada vez que se vence el contrato de renta, me dice, no lo renueves todavía, que me voy a pasar 30 días y cualquier renovación la hace 30 días después de la fecha de que se termine el contrato, para yo ir y disfrutar. El mantenimiento, aunque la gente crea que se deterioran más los short terms, la verdad es que se mantiene más. ¿Quién lo dice, Johnny? Ya estoy en ese proceso. ¿Ok? ¿Por qué se mantienen más? Porque estás más encima, lo revisas y lo chequeas todos los días. ¿De acuerdo? Entonces necesitas tener un fondo de reserva para ir remodelando continuamente, porque en largo plazo tú sabes en qué estado te van a entregar el inmueble en 1, 2 o 3 años cuando te lo entreguen. ¿De acuerdo? Ya, ok. Mantenimiento ¿Pero es qué continuo. generaría más gasto? Sí, pero La el gasto renta está corta genera más La gasto corta. que claro, pero está realmente asociado Pero al más rendimiento que da. ingreso. Ujú. Sí, sí. está asociado al rendimiento. El rendimiento está en función a la ocupación de la temporada y, por ejemplo, hay meses que van a estar muy buenos, meses muy malos, y la administración es de mayor cuidado y requiere un equipo para mantenimiento y booking. Ahora, vamos con rentas tradicionales. El promedio son de Johnny, 7 a 12 meses. Todo lo que es 6 meses para abajo es renta corta, todo lo que es de 6 meses para arriba es renta larga, a nivel de conceptos de rentas acá. Necesitas menor promoción y marketing, menor flexibilidad de uso. El ingreso es más predecible porque tú dices, bueno, tengo un contrato de $4,000 al año, al mes, por 12 son 48, menos los gastos de la asociación y la hipoteca, yo puedo predecir que voy a ganarme tanto. ¿Ok? Los inquilinos son responsables de gastos y reparaciones menores, en cambio en las rentas cortas no. Existe lo que se llama sección 8, que es un incentivo, un programa que da el gobierno para ayudar a personas a pagar y eso te garantiza. Yo tengo clientes que tienen propiedades en sección 8 y están felices porque tienen garantizado con el gobierno el pago mínimo. Entonces, dependiendo de la ubicación, puede ser sí. algo interesante. Y es más conveniente en temporadas de alta oferta. Cuando hay mucha oferta inmobiliaria y estás compitiendo contra otros, o hay baja demanda hotelera, por eso un proyecto versátil que te permita la flexibilidad de renta larga y de renta corta, para mí, a nivel de inversión, es mucho más sano y conservador
que un producto que solamente permita renta corta y que administre un hotel. Ojo, esa es mi opinión. Johnny, y una pregunta, cuando tú haces las citas con los administradores de propiedad, ellos no te garantizan, o sea, ellos te hacen firmar un contrato por un año y tú no tienes realmente garantía de que, o No hay sea, de garantía. nada prácticamente. No hay O sea, garantía. No hay garantía. entonces, y si tú te quieres salir, ejemplo, que tú veas, no me está dando, lo quiero rentar por noche, que era una de mis ideas. Yo dije, bueno, vamos a trabajar unos meses. Si yo veo que esto no da, pues entonces lo hago. No puedes salirte. Por un año tienes que quedarte ahí, ¿sabes? Como hasta prácticamente por contrato un año. Entonces, es delicado ese tema. Absolutamente, absolutamente. Por eso también es versátil que trabajes con compañías que te permitan esa flexibilidad de tal vez evaluar en menos tiempo. Si existen, hay que utilizarlas y buscarlas. Y ya para cerrar, entonces quiero mostrarles eh, detalles al negocio para evaluar Airbnb. ¿Cómo está la oferta en Airbnb en ese momento? Es importante en AirDNA, que es la página que les pasé, pueden ver cuál es la oferta en la zona que quieran por código postal. El negocio del propietario básicamente es rentar por noche. Los factores claves para que funcione es que tengan buen control de booking, un buen marketing. Hay más de 30 portales para venta para rentas cortas. Airbnb no es el único. Hay que preparar la unidad, dejarla limpia, el mantenimiento es importante, todo lo que es el proceso logístico del check-in y check-out, todo lo que es la administración como anfitrión, y por eso existen compañías que se dedican exclusivamente para esto. Los costos asociados son altos de mantenimiento de reserva y, por supuesto, seguros. ¿Y cuáles son los requisitos para entrar al negocio de Airbnb en cada ciudad? Son diferentes y hay que aplicar. Ahí entiendo que hay condados en los cuales tienes que tener el permiso para poder aplicar, perdón, tienes que aplicar para poder tener el permiso y, por supuesto, entender cuáles son los promedios de rendimiento en cada estilo de renta. Es importante conocerlo. Esto nos da una idea bastante general de la visión financiera y quiero cerrar esta sesión ya en estos últimos 3 minutos explicándoles que existe un cuadro Excel en el cual tú puedes hacer ejercicios financieros y que tú debes tener tu propio cuadro Excel también desarrollado. Voy a hacer un ejercicio sobre un inmueble que ustedes me digan en este momento. A ver, ¿alguien quiere que hagamos un ejercicio con algún inmueble? Sí, yo. Ok. ¿Cuánto es el valor de compra del inmueble? 390.000. ¿Perdón? 390.000. 390.000. ¿Y cuánto en este caso? Ok. En este caso, ¿cuánto pagaron de inicial? No fue cash. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de cash contra 50, inversión pues. financiada. Ajá, por favor. Ok. Ok. Aquí no pedí hipoteca, así que esto no aplica. Mm. Por supuesto, aquí el monto de la hipoteca mensual es 0. ¿Es renta corta o renta larga? Las dos pueden ser, pero Ok. Ahora, si es 100%, gasto de cierre aproximado, 4%, nada, 5%, 6%. no, 2%. Ok. Claro, cuando es cash te ahorras un dinero importante, ¿no? Pero lo normal es que sea el 4 al 6% cuando es una propiedad financiada. El costo financiero es alto. Entonces, suponiendo que la inversión total fueron $400.000, vamos a analizar el rendimiento solamente por revalorización y después vamos a la renta por noche para que veas la diferencia. Si ese inmueble se revaloriza 5% en 10 años, en 10 años vale $635.000. Si tú lo vendes en 10 años, ese inmueble va a haber tenido una revalorización de 245.000 más la renta acumulada aquí. Esto está mal. 2.400, 2.000, ponle 2.500 todo. 2.400. 2.500 es la renta mensual. Mm. Ok. ¿Y el condominio cuánto es? 340. 340. Y los impuestos más o menos son $500 y el seguro. Ujú, O sea que a ti te queda libre $1.500 mensuales, ujú. más o menos. Bien. $1.500 mensuales en 10 años, renta acumulada son $184.000. Okay.
menos la comisión por venta, menos lo que le debes al banco que no le debes nada, tienes un $782,000 es el total de lo que estás básicamente recibiendo, que es lo que diste. Estás recibiendo incluyendo tu inicial, ¿no? Estás recibiendo $782,000 en total. Eso representa un 197% en 10 años, al 5% de revalorización. Si le pones el 7% de revalorización, te estarías ganando el 228%. Estarías En 10 recibiendo años. $900,000. O sea, 20%, 22% anual. 23% anual. No, no necesariamente porque acuérdate que no es lineal. Ok. Pero si lo sacas en promedio, en averaje, sí, 22% anual. Ahora, interesante hacer este ejercicio. Vamos a financiarlo. ¿Qué estás ganando aquí? Pues estás ganando $1,500 mensuales porque no tienes gasto de hipoteca, ¿cierto? No, exacto. Sí, ahí es, Ok. y si es en Airbnb, no, definitivamente no dan los Perdón, números. aquí Extrañamente no falta, dan. ok. Estamos haciéndolo de renta larga, pero vamos a Sí, hacer este ejercicio. Si damos 50% inicial, diste 195,000, estás financiando el 7,5%, mensualmente solo te quedan 177. Eso quiere decir que al final el total de renta acumulada de 180,000 va a pasar a $21,000. ¿Ok? Y tú vas a haber recibido $400,000 al final del periodo, que representan igual 200%. Interesante. sí. Fíjate qué interesante. Estás recibiendo el mismo 200%, pero dando menos dinero. Wow, pero eso está ahí. Johnny, Se lo está estaría bien. sacando en valorización, ¿no? O sea, está sacando eso en valorización, más no en renta. No, en renta no estás recibiendo nada, $177, Exacto. pero a la hora de vender, acuérdate que el retorno va a estar sobre lo que tú invertiste y tú invertiste solamente 195. Sí, por eso te va a dar igual, claro, ya lo vi. Y este ejercicio, Johnny, a 10 años, para los latinos, como vos decís, que pensamos muy a corto plazo, está bueno utilizarlo, ¿no? Porque para que vea también realmente la utilidad luego de la reventa después de 10 años, qué es lo que pasa, ¿no? Así es. Digamos, Ahora, vamos a ver los números. Vamos a ocupación por noche. ¿En cuánto se puede rentar? $150 la noche. A 60% de ocupación, vamos a sacar la cuenta. 150 por 60 por 30 da 2,700. O sea, por noche, a 150 al 60% te daría $377 más. Ahora, para que sea ¿cuál es tu punto de equilibrio? $140 la noche en 55% de ocupación es tu punto de equilibrio. Totalmente. Claro, y no estás ¿Sí me metiendo sigue? lo que se le el 15% que se le paga. No, y aquí no estoy metiendo el 15%, aquí tengo que meter el 15%. Entonces, entonces el punto de equilibrio es $150 la noche con por 60% de ocupación. Ay, perdón. 60% de ocupación, $150 la noche es tu punto de equilibrio. Está fantástico ese ejercicio. ¿Qué les ha parecido esta sesión? ¿Qué ¿Dónde aprendimos? tienes el gráfico de revalorización? Hoy, ya hoy. Si nos vamos a revalorización aquí, apreciación, como les dije, habíamos puesto 7%. ¿Cómo sabemos que se duplica su valor en 10 años? Aquí yo pongo 10 años. Compré 390, en 10 años vale 767. ¿Cuánto he ganado en 10 años de revalorización? Aquí está. Sumo los 10 años, $377,000. Casi los 390. Un poquito menos. No te preguntaba, porque históricamente, ahora es que se ha visto en realidad unas revalorizaciones más altas, pero históricamente siempre ha sido entre 3 y 5.
Entre 3 y Bueno, 4 chévere, 5, y 5. exacto. Y en vamos a Orlando es castigarlo. menos. En Orlando Vamos es a menos. castigarlo al 3%. Ujú. En Exacto. 10 años, ya, va a tener una revalorización de 134.000 dólares en 10 años. Que Casi no. sí, Es, como un exacto. 70%. Cámbiale Y ahí. estamos hablando del 75%. Ujú. Comprado a crédito. Si lo compras de contado, 164%. Por supuesto, porque este dinero te queda libre. Queda más dinero por renta. No, y te queda más porque tú le pusiste un management ahí que no. Que no va, sí. No, pero estamos rentando por noche. Ah, En ok. caso de Aquí que lo sea tengo por Airbnb. noche. ¿Ok? Está Ok. Así se buenísimo. compra en Bueno, cash. ¿qué aprendimos hoy para no pasarme del tiempo? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? No, Buenísima. buenísimo. Está espectacular, pero es un preliminar. Necesitamos Excelente. profundidad, necesitamos un taller específico de esto, Johnny. No nos Muy marees, sí, no nos porque marees. Muy buena. Buenísimo. Espectacular. Tienes que mandarlo ya para que Eso lo- hagan. Hoy Exacto. veamos eso en la noche, tipo Netflix. Sí, esa grabación la necesitamos hoy en cuanto. Sí, muy Tal bueno. cual, Bueno, pero Ana. Esto, espero que Johnny, haya esto sido útil existe, para todos. esto existe posiblemente en un library en EXP, algo No, profundo así. de hecho, No fue algo que tú es inventaste, ¿no? importante Ahí hacer los mismo lo disclosures. Importantísimo. Ujú. Nada de estas tablas. Tengo un cliente, ayer estaba con un cliente colombiano y me dice, envíame la tabla. Yo se la mostré, nos tomamos un café con la computadora y le mostré los 3 escenarios. Envíamela. Mi respuesta fue, estoy supuesto a no entregártela. Ok, no pasa nada. Y le Si sacan hay un fotos, cliente muy ¿viste, Johnny? insistente, Y que pendiente está con sí, eso, porque te saca si hay una un foto. cliente muy insistente, si hay un cliente muy insistente, le digo, te voy a enviar 3 fotos con el disclosure. Peor escenario, y se lo pongo bien feo, el peor escenario, para que él diga, es que tú no me hablaste de eso, no, te mandé el peor escenario, un escenario que puede ser moderado y un escenario muy optimista, para que tú tengas los 3 escenarios. Con el disclosure, ¿cuál es el disclosure? Aquí está. Aquí dice, mira, ahí ustedes lo leen, que dice, los montos expresados en esta oferta pueden estar sujetos a cambio y son estimaciones no garantizadas. No, y Johnny, Nosotros ¿tú Johnny, no sabes pero es... qué haría sería, yo? Mandaría, en vez de 3 fotos, o sea, encuadrarlo todo en un solo, en un Sí, sí, solo sí, Word. exacto. lo importante es nunca enviar el documento y evitar enviar las fotos. O sea, yo solamente se la envío a clientes con los que ya tengo como que, pero un cliente que sea muy exigente con los números y muy... eh, hay clientes que son complicados y utilizan eso al final para manipular o para generar conflictos. Entonces, yo de frente les digo, no estoy autorizado a enviarte esa información. ¿Ok? Johnny, Esto ¿sabes qué solamente... sería bueno? Ujú. Perdón, sigue. Adelante, adelante. Que pudiésemos hacer esto. Yo sé que la asociación tiene cursos para profundizar un poquito en esto de retorno para los inversionistas, hay uno específico y todo lo demás, pero la mayoría son en inglés. Entonces, algo que pudieses armar más adelante, no importa que fuese pago, pero donde pudiésemos hacer, ¿sabes? Una mañana todos estos ejercicios con 2, 3 proyectos y que todos estemos ahí, vamos a sacarlo cada uno, que lo expongamos, que sacamos números, porque si estamos trabajando con inversionistas extranjeros, yo creo que este es lo primero y es una de las cosas que sinceramente yo le saco el cuerpo en la segunda reunión o en la presentación, porque siento que no tengo todavía esa fluidez para defender un proyecto y que a veces tengo dudas y pues yo creo que esto es vital y es el corazón si estás vendiendo X proyecto, ¿no? Y ellos te lo van a pedir. Ya ustedes que son experimentados, Caro, Ana, todos ustedes, Egna, y tú pues ya saben cómo es, o sea, cómo es eso, porque los clientes hacerlo, van a sí. pedir. Sí, sobre todo, fíjate que ahora en una presentación, por ejemplo, online de algunos proyectos, los in-house no te quieren mostrar estos números. No, Dicen, ya no No lo es, hacen. ellos ¿ok? no muestran. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para, nuevamente, haciendo el disclosure. No estamos nosotros no podemos garantizar nada de esto, pero podemos ayudarte a hacer ejercicios para evaluar, para estimar
cómo puede comportarse. No quiero quitarles más tiempo a todos. Lo único que les voy a dejar por último es que se metan en Google y busquen este concepto que se llama Net Seller Sheet. Espera. ¿Ok? Y esta es una herramienta Ay, espera. que me sirve para calcular cuánto me va a quedar a la hora de vender el inmueble. Hay muchos, casi todos los title company, muchos title company tienen esta herramienta donde tú lo llenas y puedes calcular en línea cuánto le va a quedar al propietario cuando venda el inmueble, deduciendo lo que la comisión, los transaction fees, o sea, todo lo que son los impuestos y finalmente deduciendo el crédito si tienes el monto del crédito. Eso también te sirve también para calcular cuánto le va a quedar a un propietario cuando va a vender. Y con esto los dejo hasta la próxima semana. Espero que tengan un Bueno, precioso muchas fin de gracias. semana. Gracias, Johnny. Gracias. Gracias, Johnny, Johnny. gracias a todos. Gracias. Bueno, a mí me quedó una pregunta muy importante. Chao. Buen fin de semana. Esperamos esta grabación. Felipe, Para la Fin de grabación, semana, Johnny. chicos. Esa grabación es importante. Para la Niñas, se grabación. las enviaron. Ahí para. Sky Group, tu sueño es posible.